Hola, soy Paola Guerrero y esto es Alquimia Femenina, un espacio donde resignificamos el valor de las emociones como parte esencial de nuestra vida. Compartiremos historias reales de transformación consciente. Invitaremos a personas que eligieron abrazar su vulnerabilidad para convertirse en verdaderos alquimistas, siendo los principales gestores de su propio camino. Y quizás hoy tú también elijas iniciar el tuyo. Alquimia Femenina es un lugar donde podrás mirar hacia tu esencia para encontrar tu verdadero poder. Bienvenidos a nuestro primer episodio de Alquimia Femenina. Transforma tus emociones, descubre tu poder. Hoy nos acompaña una persona muy especial, abogada de profesión que dejó en stand-by su carrera para seguir sus sueños, el mundo de la pastelería. Una vida o una historia llena de miedos, de incertidumbres, pero a su vez de coraje y de resiliencia. Viviana Mercado, creadora de la marca Martin's Bakery. Es un gusto tenerte aquí. Hola Pau, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, estoy muy feliz de estar aquí. Bueno, bienvenida a este espacio. Cuéntame, Vivi, ahorita sí entrando como en materia. Si tú necesitaras poner tu vida en una receta, ¿qué ingredientes llevaría? Bueno, le pondría definitivamente amor, que creo que es lo que necesitamos para poder hacer cualquier cosa, para que sea sostenible. Le pondría tenacidad o trabajo duro, que a pesar de que estoy luchando con esa creencia de que todo tiene que ser duro, sí pienso que cuando uno tiene un objetivo tiene que trabajar por él. O sea, no sirve solamente soñar o manifestarlo, hay que trabajar por él. Le pondría pasión, que creo que es un ingrediente vital, y resistencia. Definitivamente hay muchos momentos en la vida en que hay que resistir. Hay que resistir y persistir para poder alcanzar los objetivos. Es muy importante ese ingrediente que dices que hay que hacer para poder conseguir lo que uno quiere en la vida. Pero cuéntanos un poquito esa historia tuya de cómo decidiste ser abogada, qué te incitó a matricularte en la universidad en una carrera tan estructurada como son las leyes. Pues mira, Pau, yo creo que primero el derecho va como muy alineado con mi personalidad en ese momento, porque siento que ahora he transformado mucho como mi forma de ver la vida, pero en ese momento me sentía muy alineada, como que yo sentía que esa era la forma como de hacer justicia. Yo siempre he pensado como que las cosas injustas me molestan, y además una influencia muy grande de mi papá. O sea, mi papá es como un abogado frustrado, entonces como que siempre lo escuché diciendo, no me obligó, incluso ni me sugirió que lo estudiara, pero como que lo escuché tantas veces que sentí que ese era como mi camino. ¿Qué lugar ocupas tú en tu familia? ¿Tienes hermanos? ¿Cómo es esa relación? Ok, yo soy la hermana mayor, o sea, somos mi papá, mi mamá. Yo soy la hermana mayor, de ahí sigue mi hermano y mi hermanita y mis dos abuelos, digamos que ese es mi núcleo familiar. Sí, yo soy la hermana mayor, como que yo he sido como en gran parte como la mamá sustituta de la casa, como que la que le da mucha estructura a la casa de alguna manera, al hogar. ¿Qué tanto influyó ese referente paterno para que estudiaras una profesión tan estructurada? ¿Y cómo comenzaste a desligarte de eso? ¿O cuándo surgió ese amor por la pastelería? Pues siento que influyó mucho porque mi papá es muy estructurado. O sea, como que esa estructura rígida viene de mi papá y como que el derecho y esa estructura están como muy ligados. Entonces pienso que por ahí una gran influencia. Y cuando empecé como a desligarme, bueno, no sé, esta decisión la tomé cuando dejé de trabajar en una firma de abogados, como que un pajarito me habló y fue como que se me sembró la idea de eso, pero siento que el amor por los postres y por la pastelería viene desde que yo era una niña. O sea, Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo empezó? ¿Quién te inspiró? ¿Tenías a alguien en casa que le pudieras mirar como sus recetas? Mira, que no, o sea, realmente nadie, o sea, en mi casa nadie hacía. Mi abuela es muy buena cocinera, le encanta la cocina toda la vida, pero no, con pastelería no, pero yo sí me recuerdo muy niña viendo programas de cocina y viendo y repitiendo, y es como algo como que con lo que yo nací. Yo a veces siento que ese es como el don que yo tengo, porque a mí las cosas dulces como que me fluyen súper bien,
pero no me pongas a hacer nada salado porque no, pero siento que yo me lo imagino y lo hago y me queda bien. Entonces es como que algo de verdad con lo que yo nací y lo tengo desde muy chiquita. ¿Cuándo empezaste como a hacer esos pequeños postres? ¿Ya estabas estudiando o fue en el colegio? ¿Cómo empezó esa parte de ese negocio de la pastelería o esa necesidad de tener unos ahorros a partir de la pastelería? Ok, bueno, digamos que empecé a hacer postres de muy chiquita y yo no me acordaba de eso hasta que hablé con una amiga y me dijo, ¿tú no te acuerdas que tú hacías todos los postres cuando eras niña para los cumpleaños y las cosas? Yo no me acordaba y lo recordé después. Pero la idea ya de negocio surgió cuando yo salí de la universidad. Yo estaba trabajando en una firma de abogados y tenía una suegra en ese momento y me dijo, y yo empecé a hacer como tortas para la casa, para los cumpleaños de ellos. Y ella me dijo, uy, ¿por qué no vendes esto? Y yo le dije, no, porque yo no sé vender nada. Me dijo, yo te los ayudo a vender. Y ella empezó con las amigas a ofrecerles y ellos de verdad a pedirme y empezaron a crecer y a crecer los pedidos, a crecer los pedidos. Entonces, yo hacía los postres, llegaba en la noche, los hacía, a la otra madrugada a trabajar, y entonces empezó a volver una bola de nieve, y yo ya no podía sostener ambas cosas. Y además empecé a vender postres en la universidad. Yo los vendía en las coquitas de plástico, y empezó mi hermanita los vendía en la universidad, entonces llevaba su neverita, y los ofrecía y los vendía, y una vez mi hermana ya no los podía vender más. Y entonces yo dije, ahora qué voy a hacer, ¿no? Llegó el mundo. Entonces empecé a buscar distribuidoras. Y entonces todo eso fue un proceso. Entonces, ¿dentro de la misma universidad? De la universidad. Y lo más curioso es que no era mi universidad. Yo estuve en la Javeriana y eso fue en la ICESI, que era donde estudiaba mi hermana. Y empecé a buscar distribuidoras y me dedico con gente pues que no cuidaba los postres, gente, mejor dicho. Eso fue todo un proceso y al final encontré 2 niñas que eran súper comprometidas, amaban la marca, juiciosas, y yo no estaba feliz porque yo lo que hacía era que todos los días hacía los postres, además por la ignorancia yo decía, esto hay que hacerlo el día anterior. Entonces, yo todos los días hacía postres y se los llevaba y se los repartía para que ellos los vendieran frescos al otro día. O sea, yo no sabía que eso tenía un tiempo de duración, porque yo tenía ni idea. Y entonces, bueno, así los empecé a hacer en la universidad y empecé a obtener recursos pues de la venta de los postres. Viví. Y en ese lapso de tiempo en que trabajabas, en que también pues al principio estabas estudiando, ¿en algún momento no se te pasó nunca por la cabeza decir, wow, yo de verdad quisiera como dedicarme más a esto que a las leyes, o simplemente lo tenías como un hobby? Era como un hobby porque yo no le veía la seriedad. Digamos que cuál fue el punto de partida. Yo trabajé en esa firma de abogados, yo renuncié, empecé a hacer los postres y empecé a trabajar con un abogado y trabajaba, entonces hacía los postres y trabajaba con el abogado al tiempo, me daba el tiempo para hacerlo. Y una vez salió una vacante en PricewaterhouseCoopers. Mi papá trabajó 18 años ahí, entonces era como el lugar soñado para que yo trabajara. Entonces salió esa vacante, yo me presenté, hice todo, hice entrevista, o sea, todo. Hice exámenes médicos, pasé, yo decía, Dios mío, me salga alguna cosa, la columna, pasé todos los exámenes y me llamaron a firmar el contrato. Ese día yo hablé con un amigo de mi papá que me llamó a hacerme un pedido, porque ya gente pues me llamaba a hacer pedidos y empecé a contarle. Entonces le dije yo, no, pues mira que está esa oferta, no sé qué, y él me dijo, no, Price es una escuela maravillosa, ahí te va a ir súper bien, es que además si vas para el área legal vas a poder hacer los postres. Y yo, no voy para el área legal, voy para el área tributaria. Y ese hombre se regó. Me dijo, vos no vas a tener vida, vos no vas a tener sueños, o sea, me lavó la cabeza. Y yo ese día llamé y dije, mira, yo no voy a firmar el contrato. Fue como que, ¿qué? O sea, se echó todo un proceso como así. Yo le dije, no, por temas personales. Después me llamó el gerente y me dijo, ¿qué te pasa? O sea, ya eres la persona. Y yo le dije, no. Y en ese momento yo dije, no hay plan B. O sea, si yo estoy renunciando a esta oportunidad, que es Price, que todo el mundo la quiere, que es una gran oportunidad laboral, por dedicarme a Martis, ya Martis va a ser como a lo que yo me voy a dedicar todo el tiempo. Y ahí yo dije, ya no más derecho, nunca más vuelvo a saber del derecho, y me dediqué completamente a Martis. ¿Cómo fue enfrentar a ese papá, siendo ese referente que siempre has tenido en tu vida, para decirle, no papá, yo quiero irme por esta pasión? Pues a ver, mi papá nunca fue como invasivo, él siempre me decía como que lo que tú decidas, pero por detrás me decía como que es una gran empresa, vas a aprender un montón, después te dedicas a lo que quieras, primero fórmate aquí. Entonces sí era como que lo voy a decepcionar, pero te digo honestamente, Pau, yo en ese momento no sé cómo lo hice, o sea, yo simplemente dije, yo lo quiero y ya. Y dije, también soy muy joven, o sea, si fallo, pues ya tendré oportunidad de volver. Pero simplemente en ese momento yo tomé la decisión. O sea, no sé con qué conciencia la tomé, pero dije, voy por aquí y ya, y no hay plan B.
Cuéntanos esos inicios de tu marca, de Markins. Bueno, no, pues es Cuando ya dices, adiós, ya no quiero más esto, comienzo mi camino. Pues mira, es súper tierno. Yo empecé haciendo los postres en la casa de mi papá, y ahí pues donde yo vivía, y ahí habían perritos. Entonces yo estresadísima pues porque le iba a salir un pelo a los postres. Bueno, de ahí me mudé a la casa de mi mamá. Entonces eso era toda una travesía porque mi mamá vivía en un quinto piso o en un cuarto piso y no había escaleras. Y entonces yo todos los días, porque todos los días hacía los postres porque no sabía, subiendo con todos los insumos pesados, o sea, era intenso. Yo me quedaba ella divina, pues ella me prestaba la cocina, ella era como que yo ni cocino, yo ni hago el desayuno, yo desayuno afuera, o sea, por cederme todo. Incluso me acuerdo de una historia muy bonita que un día yo me puse a llorar y le dije, es que yo no me caben los postres en la nevera. Y me dijo, pues esto es maravilloso, es porque estás creciendo. Yo, pero necesito tener y no hay donde me dijo, la ponemos en la sala. Y literalmente la pusimos en la sala. O sea, uno abría la puerta y lo primero que encontraba era una nevera. Y me la dejó poner mi mamá. Entonces, bueno, eso era, digamos que mucho trabajo. Yo salía, ponerle 3 de la mañana de la casa de mi mamá y me iba porque mi mamá vivía en un lado y mi papá vivía en el otro. Yo vivía con mi papá. Y manejaba, y yo recuerdo volverme llorando del cansancio. Yo lloraba, yo decía, esto es horrible, o sea, voy pucha cansada. Y el otro día atrás, 8 de la mañana, volver a hacer los postres. Entonces, digamos que esa época fue ahí. ¿Qué te hacía pararte y seguir? Las ganas, yo tenía muchas ganas de que saliera adelante. O sea, yo tenía una ilusión muy grande. Y también, digamos que por mi estructura mental y todo, es como que yo lo hago y lo termino y a mí nada me queda grande y soy capaz. O sea, yo decía, yo no voy a tirar la toalla. No la voy a tirar por nada del mundo. Entonces yo decía, sí, muy cansada y todo, pero otro día y vamos a volverlo a hacer. Creo que era eso, la combinación de esas dos cosas. De ahí mi hermano empezó a hacer sushi y empezó a hacerlo en la casa de mi mamá. Él sí vivía con mi mamá. Entonces un día me dijo, bueno, Vivi, pues muy chévere que estés aquí, pero pues yo necesito la cocina. Yo creo que es hora de que ande buscando un lugar. Entonces yo entré en colapso un lugar y yo, sí, ¿será que voy a poder pagar ese lugar? Pero sí, efectivamente, alquilé un lugar. Y entonces ya me independicé completamente. Entonces ya empecé a hacer los postres en otro lado. De ahí yo venía a las universidades, pero las universidades tenían un problema, era que 4 meses activos y el resto de meses inactivos. Claro. Entonces yo decía, ¿y ahora yo qué voy a hacer? O sea, 2 meses, ¿qué? No voy a vender. Yo ya no tenía trabajo, o sea, ese era mi ingreso. Entonces decía, ¿yo qué voy a hacer? Y mi papá me decía, vos necesitas aprender a hacer tortas, Vivi, porque la gente cumple años todos los días. O sea, necesitas hacer tortas. Y yo, no, pero es que yo no sé. Finalmente me inscribí en la EGO y estudié ya pastelería. Bueno, ya empecé a hacer tortas, entonces ya abrí el mercado. Y finalmente dejé las universidades, porque ya empecé a ver que ese no era mi mercado. O sea, yo vivía obsesionada porque las coquitas de plástico estuvieran sin regarse y esas distribuidoras cogían de verdad así. O sea, imagínate, entonces yo dije, no, las tortas son lo mío. Y ya ahí empecé a venderle como al cliente final. Entonces ya la gente empezaba a hacerme pedidos directamente a mí y ya empecé a vender tortas y otro tipo de cosas. O sea, definiste dentro de ese gran mundo de la pastelería la línea por donde te querías meter. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque tú ahorita como empresaria, pues es vital uno saber que es un mercado muy grande, pero que uno realmente debe tener como una especialidad. ¿Qué te impulsó a que fuera esa línea y no otra? Digamos que la motivación era que la gente de verdad cumpliera eso el tiempo. Entonces decía, esto voy a tener clientes siempre. Y también era porque ahí yo podía como imprimir esa perfección que yo quería que tuvieran las tortas. Yo decía, aquí yo las decoro y son divinas y se la entrego directamente al cliente. Entonces no hay un intermediario que pueda dañarlo en el camino. Entonces era como eso, como que poderle poner mi toque, que lo recibieran bien y que yo sabía que era pues un negocio que iba a estar todo el tiempo vigente, pues. Es muy bello lo que acabas de decir porque a veces nos juzgamos mucho en decir es que somos muy perfeccionistas, es que vamos siempre por una línea muy metódica, pero si esos dones que tenemos lo podemos poner como una herramienta al servicio de lo que estamos haciendo sin irnos a extremos, pues realmente es ese resultado de que haces cosas maravillosas, ¿sí? Y dejamos de enjuiciarnos un poco para darle paso al talento que tenemos y las herramientas que tenemos en nuestra personalidad. Pero cuéntanos un poquito estamos hablando como de todo muy lindo, o sea, un camino muy romántico en el cual todo es listo. Yo decidí dejar esa gran oportunidad en una multinacional, en algo pues que es muy de renombre y que de un momento a otro o no, con un proceso, pero tomaste una determinación muy grande, es decir, voy a hacer realidad mi sueño. Y comenzaste a crecer, a crecer, a crecer.
Y todo el mundo a veces cree que esto es muy lineal o es ascendente y que no tenemos tropiezos y que no tenemos como recaídas. Cuéntanos de esos episodios de tu vida que te han causado de verdad dolor, frustración, que a veces uno dice, no, yo no quiero seguir o me equivoqué. Cuando cerraste un negocio, cuando te has tenido que reinventar miles de veces. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, ha habido 1.000.000. O sea, realmente, como tú dices, cero que es lineal, esto es una montaña rusa. Uno un día está feliz en la cúspide y dice, ya lo logré todo, y al otro día pasa algo. O sea, literalmente es, por eso yo decía al principio, es la resistencia, saber que hoy estoy aquí, mañana acá, pero después voy a volver a estar arriba. Entonces, esa convicción y esa pasión. Recuerdo mucho cuando pasó lo de las distribuidoras que tenían en la universidad. Ellas las encontré por fin, esas niñas que trataban esos postres con amor y que querían tanto la marca, y un día me dijeron, bueno, Vivi, nosotros ya vamos a empezar trabajo de grado, ya no podemos seguir. O sea, para mí, yo llamé a mi papá y le dije, yo ya no más, o sea, ya no tengo más. Y me decía como que no, y eso fue, o sea, yo sentía que ya Martis, ¿quién iba a vender? O sea, ¿dónde voy a encontrar otras distribuidoras así? Y eso, sin duda, fue el paso para aprender tortas y ampliar el negocio. Me pasó hace poco, pues digamos que el evento más reciente fue el cierre del restaurante. O sea, tenía un restaurante, una pastelería, después tuve un restaurante, cerré el restaurante, me quedé con la pastelería y finalmente también cerré la pastelería. Y también, claro, en ese momento es absolutamente frustrante, fallé, no fui capaz, y para mi personalidad es muy difícil eso. O sea, digamos que yo siempre soy, yo puedo, yo soy capaz hasta el final, como sea, lo hago. Entonces, digamos que esto también pues lo recuerdo mucho, pero sin duda, después de eso, siempre ha venido algo mejor. O sea, siempre, por ejemplo, ahorita estoy enfocada en los cursos. Entonces, como que sí se cerró esto, pero me da la oportunidad de esto más grande. Entonces, bueno, así 1.000.000 de cosas me han pasado. O sea, el camino no es para nada fácil. De hecho, yo siempre, cuando una persona viene a mí y me dice, quiero emprender, yo siempre le digo, tú tienes que estar muy dispuesto a pagar el precio que hay que pagar. Porque el precio es muy grande. O sea, el precio es que yo, Día de la Madre, Navidad, Año Nuevo, no compartía con mi familia porque yo estaba ya haciendo todo eso para poder entregar a la gente, es no salir con los amigos porque al principio no estaba ahorrando absolutamente todo para poder invertir en el negocio. Yo todo lo que hice al principio era, yo ahorraba y me compraba la nevera, ahorraba y me compraba el horno, así fue todo el proceso. Entonces, ¿eso qué significaba? Que el fin de semana vamos a rumbear, no, pues yo no puedo, yo tengo que ahorrar, yo no tengo plata para eso. O sea, ha sido, digamos que, sacrificio, aunque no me gusta llamarlo así, pero sí ha sido, o sea, hay que ser muy coherente. Sí, si yo quiero esto, es coherencia y saber qué es lo que va a costar. Entonces, definitivamente es un proceso que sube y baja todo el tiempo. Lo que tú dices es verdad. Cuando uno decide hacer algo basado en su libre albedrío, definitivamente no es un sacrificio, porque cuando uno usa ese término siempre hay una pérdida, ¿sí? Cuando uno más bien lo transforma hacia una decisión, ir tras de un sueño, pues definitivamente hay caminos que se cierran y que uno no explora y que uno va pues alineado a lo que uno quiere. En todo ese caminar has tenido, como lo acabas de decir, diferentes momentos de catarsis. Y no solamente desde la parte de tu empresa, sino desde la parte emocional. ¿Qué herramientas has adquirido para poder salir avanti en todos esos procesos? Bueno, yo pienso que ha sido varias herramientas, digamos que es el conjunto de varias cosas. Lo primero es, hace 1 año y medio más o menos, que fue, por ponerte el último caso, que fue el cierre del restaurante, yo empecé a hacer ejercicio, pero muy juiciosamente. Entonces, digamos que el ejercicio ha sido para mí un salvavidas. Yo empecé a hacer CrossFit y eso ha sido un salvavidas impresionante en mi vida. Digamos que tengo una rutina de mucha disciplina. Yo en la mañana me levanto, oro, medito, escribo, voy a hacer ejercicio. Entonces, digamos que me tomo esas, ponle tú que me levanto a las 4:30 de la mañana hasta las 9 de la mañana, todas esas horas me las sumo para mí. Porque he entendido, y eso fue algo que, digamos que si me preguntabas, uno de los errores que he cometido durante todo el tiempo de Martis es descuidarme a mí por darle toda la atención al emprendimiento. Y definitivamente, si uno no está bien, el emprendimiento no funciona. Yo siempre tengo una frase que le digo a todo el mundo es, el emprendimiento crece de manera proporcional a lo que crece el líder. Entonces, eso lo he hecho, digamos que todas esas herramientas es orar, meditar, hacer ejercicio, dedicarme ese tiempo para mí.
no descuidar el tiempo en familia, porque como te lo decía ahora, yo al principio era como que no, odia a la madre, no puedo, no puedo. Esos momentos son muy importantes, entonces como que eso y terapia. O sea, a mí los jueves no me falta la terapia, y chat, no mentira, y chat, pero sí, o sea, todos los jueves yo voy y me exploro, y pregunto, y cuestiono. Eso ha sido muy importante para poder llevarlo, porque claro, digamos que es una caída muy dura. Claro. En todos los aspectos, entonces emocional, financiero, de cómo te van a ver que caíste, que fracasaste, vos mismo te ves así, entonces es como que hay que acompañarse definitivamente con cosas para poder salir de ahí, si no es muy difícil. ¿Qué evento detonante? ¿Cuál fue como ese acontecimiento que definitivamente dijiste, yo soy una mujer que siempre he tenido una fuerza interior grande, que ocupo un lugar, porque desde ese plano de constelaciones, el ser el primer miembro de la familia tiene toda una connotación desde los hermanos, ¿cierto? Ese líder, ese que siempre es un referente, pero ¿cuál fue ese acontecimiento que Vivi dijo, no puedo sola? Necesito buscar a alguien que me ayude a transitar este periodo de mi vida. Bueno, eso fue este año y literalmente lo recuerdo porque es que fue un antes y un después en mi vida. Fue en marzo de este año, me pasó que en ese momento renunció un cocinero del restaurante, se fue la asistente administrativa y se fue la persona de atención al cliente. O sea, estaban esos 3 vacantes y estaba mi trabajo. Y empecé yo a querer tapar todo por todas partes y hacerlo, y no podía. O sea, es que no podía, físicamente no, las horas no me daban para poderlo hacer. Y recuerdo que yo fui un jueves a terapia en la mañana y Diana, mi psicóloga, me dijo, Vivi, tenés que parar. O sea, algo tiene que parar, pero vos no puedes seguir así porque va a colapsar. Yo le dije, es que nada puede parar, yo no puedo dejar de facturar, yo no puedo dejar de tomar pedidos, digamos que lo del restaurante no lo hacía yo, pero no puedo dejar de preocuparme porque hay un cocinero menos. Entonces ella me decía, algo tiene que pasar. Y yo me fui ese día y yo solamente lloraba, que yo nunca lloro, o sea, yo no, pues ahora soy más sensible, pero antes era como que es muy fuerte y no lloraba, y yo lloraba y yo no podía parar de llorar, y yo estaba trabajando y yo decía, ahora todos me van a ver, todos mis empleados me van a ver llorando y me van a ver como una débil, y yo no era capaz, yo solo lloraba. Y ese día yo le escribí un mensaje a mi papá y le dije, papi, se me va a estallar la cabeza, y yo con él molesto mucho, él es como que nos molestamos de esa manera, tenemos mucha confianza. Y él lo entendió, o sea, yo no sé por qué, porque me conoce muy bien, ¿no? Él me ve y me dice, ¿qué te pasa? O sea, ya sabe con si él duerme. Y me dijo, y de una me llamó y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo estaba llorando y le dije, no, pa, yo no puedo más, o sea, yo no puedo más, no soy capaz con todo. Y me dijo, tranquila, yo estoy buscando hoja de vida, ya estoy moviendo mis contactos por acá, tranquila, vamos a conseguir las personas. Bueno, finalmente él fue, después de que ya todo el mundo se fue, él llegó al centro de producción. Yo estaba ahí colapsada, o sea, como que no podía con nada con mi vida. Y él llegó y yo lloraba y le decía, papi, es que no fui capaz, o sea, no pude. No, y lloraba, y nunca me ha pasado eso con él, ¿no? O sea, yo con mi papá siempre, yo puedo porque él siempre es uno es capaz, como así, flojos, y yo no puedo, no soy capaz, no pude con esto. Y él me dijo algo que, o sea, a mí me liberó, o sea, y me cambió la vida por completo. Me dijo, yo te voy a amar, así vos fracases, así no tengas nada, así todo se vaya, mejor dicho, a la porra, yo te voy a creer así como sos, o sea, yo te amo y sos valiosa. Y yo le decía, pero valiosa, ¿por qué? Decime que soy valiosa. Y soy buena hija, Vivi, sos buena hermana, sos buena trabajadora, sos buena empleadora. Bueno, me dijo un montón de cosas y yo, o sea, ese día fue como un clic y yo dije, vení, no, sí. Si este man me va a querer, ¿a mí qué me importa si los demás piensan que fracasé? O sea, ya él me está dando el aval. Y fue como que desde ahí, esa fue como la herramienta que yo digo que me cambió a mí el panorama por completo. ¿Qué podrías decir de ahí, de ese pedacito, de esa experiencia tan importante cuando el ser humano decide mostrarse vulnerable? No, la vulnerabilidad es impresionante. O sea, yo te digo que la vulnerabilidad es una herramienta que es divina. Yo lo veía como que horrible que me vean llorando, qué horrible que me vean así. Y cuando uno se muestra vulnerable, primero atrae gente que uno nunca pensó que iba a atraer. Se va gente que no era. Y además recibís el apoyo. O sea, después de que, por ejemplo, yo tenía mucho miedo de contar eso en redes, algo que me pesaba mucho porque yo decía, les voy a decirle a toda esta gente que fracasé. Y el apoyo, o sea, los mensajes eran como que no importa, o te vamos a apoyar, no sé qué. Y eso fue, o sea, fue muy bonito ver todo lo que llega después de que uno se muestra vulnerable. Pero la vulnerabilidad es de lo genuino. Exacto. Es como que lo que es verdad. Es que a veces uno como que uno ve cosas que no son tan genuinas, no es la realidad. Como que cuando la gente puede ver el alma y ve que esa es la realidad,
es impresionante la conexión que se crea con las personas. Exactamente, y sobre todo la conexión que se crea con uno mismo, de soltar como todas esas capas protectoras que uno ha tenido durante toda su vida, queriendo mostrarse y mostrarle a los demás qué tan fuerte es, porque ahorita el mensaje que siempre te dicen, tienes que ser muy fuerte, tienes que salir adelante, pero muy pocas veces se habla de la fortaleza está también en poder mirarte hacia adentro con todo el paquete que tienes, ¿no? Con todo lo no tan chévere, pero sí también sacar a flote tus dones y solamente a través de ahí lo puedes hacer. Ese tema de poder enfrentar cuando ya somos mucho más visibles, por ejemplo tú que tienes unas redes pues grandes con gente que te sigue, que tú eres ejemplo para muchas personas que están emprendiendo tu mismo proceso, así no sea el mismo tema, pero que sí tienen sueños, que han construido un camino antes, pero que ya a través de sus vivencias han querido incursionar en otras cosas. Enfrentarse al decir, no pude con esto, me siento mal, fracasé, porque estamos en una sociedad que el fracaso es algo muy complejo, que no está bien visto, que siempre tenemos que ir en una escala ascendente, nunca descendente. ¿Cómo fue eso para ti? Mira, Pau, yo pienso que dos cosas. Lo primero es, al haber hecho eso, es como que si uno se dejara caer. Y hay gente que te está recibiendo. O sea, recibir la ayuda es como, wow, o sea, me está sosteniendo. Eso me pareció maravilloso, porque al vos poder hacer todo sola, nunca en la vida nadie te tiene que ayudar. Pero cuando vos te dejas caer y todo el mundo te está ayudando, es como que, qué maravilla, voy como en tren. O sea, maravilloso. Y segundo, fue muy lindo porque a partir de eso, mucha gente me escribió. O sea, con cosas tan profundas como que estoy pensando hace rato divorciarme y no había sido capaz. Y a raíz de ese mensaje que vos pusiste voy a hacerlo porque no soy feliz. O sea, y eso es lo que a mí más me llena. O sea, yo digo, pucha, si pude hacer eso, volvería a cerrar el restaurante 100 veces. Porque yo pienso que dentro de mi propósito está eso. Es poder inspirar, es poder mostrarle a la gente cuál es la realidad de las cosas. Porque la gente lo ve a uno allá como que, no, eso es inalcanzable. Sí, o sea, no sé si inalcanzable como tal vez porque tampoco es que sea gigante, pero sí es como que no, ellos nunca les pasa nada de eso, nunca tienen problemas. Y cuando el ejercicio que he hecho durante todo este tiempo en las redes es mostrarme como es, llega la gente y dice, pucha, a mí también me pasa esto, yo también me siento así, y se sienten como con un permiso. Listo, esta vieja lleva 8 años de camino, le ha ido bien, ha tenido su restaurante y está soltando, pues yo también tengo derecho a soltar, yo también no quiero, o sí quiero. Entonces eso ha sido muy bonito. Para ti, ¿qué es el éxito ahora? Para mí el éxito es la libertad. O sea, hoy en día yo pienso que la libertad es todo lo que yo quiero. Ahí yo me definiría como exitosa en todos los sentidos, ¿no? Entonces, libertad económica, libertad de poder tomar decisiones, libertad de poder hacer lo que yo quiera sin tener que rendirle cuentas a nadie o pensar, sobre todo rendirle cuentas, digo, es en lo que pensaban de mí. Claro. Yo normalmente pues ya soy emprendedora, no le tengo que rendir cuentas a nadie, pero sí, al yo estar pendiente de lo que los demás piensan de mí es rendir cuentas de alguna manera. Entonces, eso es como libertad absoluta, es como que poder ser yo sin estar pensando en nada más. Cierto. Iba. Exacto. Y tras de esos momentos que tú ya has pasado, que has atravesado, ¿qué le podrías decir a todas esas mujeres y hombres, porque esto es abierto, que están atravesando por ese mismo proceso de incertidumbre que tú tuviste y que definitivamente vas a seguir teniendo, porque eso es un proceso en el cual uno va aprendiendo a lo largo de su vida? ¿Cómo lo pueden gestionar? Pues mira, les diría dos cosas. La primera es que cuando uno pasa a ese lado, lo que viene es increíble. O sea, todo se ve turbulento, oscuro, intenso, pero cuando uno ya está al otro lado, es maravilloso. Y yo sé que eso es difícil entenderlo cuando uno lo está viviendo, pero yo les juro que yo lo viví y es así. Y lo segundo es, uno siempre sabe en el corazón qué hacer. Siempre. Y no hay nada peor que uno traicionarse a uno mismo. Y yo durante mucho tiempo me traicioné por otras cosas, por otras personas. Y cuando uno dice, esto es por mí, lo quiero hacer para mí y los demás no importan,
o sea, la satisfacción que hay es impresionante. O sea, literal es como que uno está todo el tiempo saltando de la felicidad, o sea, así se siente. Entonces yo les diría, escúchense porque uno sí sabe. A mí me decían eso y a veces como que, no sé, como que la arrogancia o el deber ser le tapa a uno esa posibilidad de ver, pero cuando uno como que hila más delgado y se da cuenta, o sea, eso está corporal. O sea, el cuerpo le muestra a uno tiene unas sensaciones y si uno se escucha y sigue ese camino, o sea, es absolutamente feliz lo que viene después. Pero si no, la traición, o sea, no hacerlo es terrible. O sea, es vivir esclavo y molesto, inconforme y frustrado todo el tiempo. Entonces, como que eso, escucharse y que después, ya viene la gloria, de verdad que viene lo bonito sin ser perfecto. Porque siempre vamos a tener reto y todo, pero viene algo, una sensación que yo, por ejemplo, nunca había sentido. Eso es lo que llamamos el salto de fe, ¿no? El saber que me lanzo a un vacío, pero ese vacío tiene todo un trasfondo. Es esa realidad que uno vive en su corazón. El saber que uno no lo hace por nadie más, sino a través de su historia y de su propia voz. Es escucharse realmente, que a veces quitar esos paradigmas sociales, quitar todo el constructo mental que hace parte también de nuestra vida. Es un poco difícil, ¿sí? Todas las metas que hemos puesto en consideración de otras personas, el que dirán, a veces las personas que son madres, el daño que creen que le pueden hacer a sus hijos, pero realmente todo, si se hace desde el amor, tiene un buen fin o un buen comienzo, ¿cierto? Un buen cierre y una nueva oportunidad, porque sí es importante que cada ser humano pueda comprender que vino con una misión individual, una misión amorosa para consigo mismo, más que estarla siempre dando a los demás. La primera misión es con uno mismo. Y yo creo que tú has sido o eres un ejemplo claro sobre eso. De verdad. Oh, gracias. Bueno, Vivi, y cuéntanos, ¿cuál es tu postre preferido? ¿Y qué historia hay detrás de ese postre? Bueno, digamos que el postre que más recuerdo con amor es el cheesecake de fresa, que fue el primer postre que empecé a hacer. Ese postre me lo enseñó a hacer una suegra que tuve australiana. Ella me lo enseñó a hacer y yo lo reformé y lo adapté como a los ingredientes de acá. Y lo recuerdo mucho porque con ese empecé. O sea, ese fue el que cautivó los corazones de esas personas, el de mi siguiente suegra. Las suegras han sido importantes. El de mi siguiente suegra que me dijo, esto está muy bueno, vendámoslo. Entonces, ese de hecho, es un postre que yo creo que puede mejorar y lo mantengo así como está, como en honor a él. Y no lo he sacado de la carta porque le tengo mucho cariño. O sea, pienso que es muy especial. Pero si me preguntas por el que más me gusta, el cheesecake vasco. Bueno, y ya para terminar, con toda esa experiencia adquirida, siendo muy joven, pero tienes todo un bagaje de historias que te han ayudado a construirte como persona, ¿cómo te proyectas en un futuro? Bueno, creo que ahora que yo siento que encontré mi propósito, me proyecto siendo profesora. Eso es lo que más me gusta. Yo me sueño con que me llamen de, no sé, Nueva York, venía a dar un curso. Así me sueño yo, como impactando mucha gente, transmitiendo mi conocimiento a muchas personas y sobre todo ayudándoles a que el camino no sea tan difícil, porque es que yo me he golpeado mucho en el camino por falta de experiencia, por falta de conocimiento. Entonces lo que yo hago en los cursos es que yo les doy todos esos tips. O sea, yo no me enfoco, obviamente la teoría también, pero me enfoco es como en lo que yo he aprendido a través de la experiencia, que eso normalmente no se lo enseñan a uno. Entonces yo me sueño como impactando mucha gente de esa manera para hacerles el camino mucho más fácil. ¿Dónde podemos ver este mundo maravilloso? ¿En qué redes podemos encontrarte? Bueno, pues en Instagram estamos como Martis_Bakery o en Hotmart. Hace poquito lanzamos nuestros cursos virtuales, que eso también me tiene muy emocionada. Como Martis Bakery nos encuentran ahí también. ¡Wow! Maravilloso. Pues muchas gracias por estar con nosotros. De verdad que ha sido una experiencia muy bella conocer esta historia de vida tan valiosa, con tanto protagonismo, con tanto amor y sobre todo con tanta visión y resiliencia. Muchas gracias. Bienvenida siempre a este espacio. Muchas gracias. Reconocernos como alquimistas de nuestra propia vida es vital para seguir un camino que es un proceso que nunca termina. No te pierdas las próximas historias de muchas personas que traeremos aquí a compartir
momentos y situaciones valiosas como herramientas de vida. Esto es Alquimia Femenina. Transforma tus emociones. Descubre tu poder.